nos acompaña también el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Rubén Castillo. Creo que ha podido escuchar lo que dice el señor Salamín, señor Castillo, porque aquí ha sido largo el tiempo, desde que comenzaron las protestas, desde que se creó la mesa hace 4 semanas, de estar discutiendo el asunto de por qué no se integran otros sectores. Y al final sentimos que se están pasando la responsabilidad de integrar a otros sectores entre el Ejecutivo y el mediador, que en este caso es la Iglesia. No sé qué piensa el CONEP acerca de eso. Y buenos días, gracias por la oportunidad. Bueno, esto parece siempre un juego de palabras, ¿no? Ustedes no están, pero no están excluidos. Eso lo he escuchado. Pero no están. Pero no están. Además, de repente hay algunas expresiones que se señalan entre la facilitación y el gobierno. Y nosotros, la verdad, como sector privado, al final hemos hecho un planteamiento concreto de que esta mesa que está realizando un diálogo que a nuestro juicio es excluyente, se traslade a un lugar institucionalizado como lo es la Concertación Nacional, que tiene como virtud no solo que está en la ley, sino que tiene la oportunidad de atraer a otros sectores para que el debate sea mucho más fructífero para la nación. Señor Castillo, pero ustedes no se reunieron con el presidente de la República, me parece ver esas imágenes. El presidente trasladó esa solicitud de pertenecer a la mesa del diálogo a los facilitadores, pero esto no quedó en nada. Y lo digo porque si no se les ha permitido, dado la oportunidad como actores de pertenecer a esa mesa del diálogo, ¿quién dice que se van a poder participar de otras mesas? No sé si se está terminando una primera etapa para entrar en una segunda etapa. ¿Cuál es la posición específica del sector privado en torno a esto? Porque no han podido entrar. Esa es la realidad al día de hoy. Bueno, es que se ha hablado de una hipotética fase 2, que es una forma piadosa para decirnos que no vamos a estar en la fase 1. Y en la fase 1 hay una serie de medidas que se han estado tomando que tienen un efecto directo en el sistema productivo y en la vida en sociedad. Fíjense las consecuencias que estamos viendo en relación con el tema de las farmacias pequeñas. Una consecuencia que va a ser brutal en cuanto al empleo, porque muchas de esas farmacias con un gran esfuerzo generan empleo, generan actividad económica y están en una situación, o se les va a poner en una situación que puede producir su cierre. Al igual que muchos productores que van a estar afectados por estas medidas que se han tomado en medio de una euforia y de discursos llenos de descalificación y de mentiras que han generado la situación que abordamos en este momento. Nosotros estamos conscientes de que hay que realizar una serie de cambios en la vida en sociedad, cambios que tienen que ver con la transparencia, la corrupción, el fortalecimiento de la democracia, e inclusive podemos revisar una serie de situaciones que tienen que ver con la libre competencia, que es importante que ese concepto se asiente, hay que eliminar los monopolios, hay que hacer un trabajo intenso para tener una vida en sociedad en la cual todos se sientan parte. Pero no lo vamos a conseguir a través de un diálogo que al final no es tal y que para resolver problemas produce otros problemas mayores. Sí, ya usted le han dicho qué papel harían ustedes en la mesa 2, porque no sé si eso se lo han explicado, por lo menos al sector privado. No, estamos en un proceso de perplejidad porque se nos dice que esa fase 2 no se sabe cuándo va a ser, no se sabe cuál es el contenido ni cuál es la metodología. Entonces, si no sabemos nada de la fase 2, si en la fase 1 ya se han tomado una serie de decisiones, entonces creo que la fase 2 simplemente es un sinsentido. Y vamos a hablar de lo que fundamenta supuestamente la fase 2. Dice, vamos a hablar del Panamá profundo, que es una abstracción. Pero si hablamos del Panamá del futuro, el que queremos todos los panameños, es una gran cantidad de estudios, inclusive estudios que han sido realizados en la propia concertación y en otros instrumentos de diálogo que se han realizado a lo largo de nuestra historia. Entonces, al final esa nebulosa de la fase 2 a nosotros no nos convence
y creemos que el mejor escenario, vuelvo, insisto, para que el diálogo se reconduzca hacia la racionalidad y al equilibrio es la concertación nacional. Ese punto es importante, sobre todo porque hay una carta del secretario ejecutivo de Concertación Nacional. Pero ¿qué hablar en la Concertación Nacional? Porque se han tomado ya decisiones claves e importantes en cuanto a control de precios, en cuanto a descuentos, que están afectando no solamente al ciudadano, sino a todos los sectores de la ciudadanía en términos generales. O sea, son decisiones que, a su juicio, señor Castillo, deben quedar en suspenso, son decisiones que deben ser nuevamente discutidas. ¿Qué piensa usted? No, a mi juicio la concertación debe discutir todo. Comenzar de cero. Debe darse su propia agenda y revisar todas las situaciones que se han estado debatiendo y que se han estado debatiendo nuevamente, lo insisto, de forma reiterada, sin la participación de todos los sectores que están siendo afectados por esos consensos que se han convertido en normas. A nosotros nos preocupa tremendamente que este proceso continúe por esa vía que excluye a las mayorías nacionales. Por eso creemos que hay que buscar un mejor escenario, un escenario institucionalizado para el debate de todo. La concertación no se puede limitar, tiene que haber una agenda que implique discutir aquellas cosas que están causando una distorsión provocada por decretos o acuerdos de la mal llamada mesa de diálogo en Penonomé. Y para lo que me están preguntando, aquí tenemos las declaraciones de Monseñor José Domingo Ulloa, que en este momento la estábamos contrastando con lo que decía el señor Edwin Salamín. Vamos a escuchar lo que dijo Monseñor Ulloa acerca de sentar a las otras partes en la mesa de Penonomé. Y tenemos que aclarar, hay que aclarar. Yo creo que cuando hablamos claro no hay problema. No es la iglesia la que convoca a nadie a la mesa. Eso desde el día 1 lo tenemos que tener claro. El que ha convocado al diálogo es el gobierno nacional y nosotros en la primera fase hemos sido facilitador y lo hemos dicho muy claro. Este gran diálogo convocado por el gobierno nacional, donde damos el servicio de facilitar el encuentro, tiene una primera fase que era con los movimientos sociales. Terminado este diálogo entre los movimientos sociales y el gobierno, se pasará a la segunda fase del diálogo. Y ahí el gobierno es el que sabe a quién va a invitar y nosotros, si... Bueno, está claro. Y no es que cuestión de contraponer a Monseñor José Domingo Ulloa con lo que dice el Ejecutivo, pero señor Rubén Castillo, creo que cuando ustedes fueron a la presidencia, el presidente les dijo que iban a pasar esto a la mediación de la iglesia. Pero el tema es que han pasado 4 semanas o 3 semanas desde aquella reunión y todavía sigue un solo sector reunido en la mesa de Penonomé. Bueno, de hecho el presidente dijo, al día siguiente voy a ir a Penonomé a señalarle a Monseñor Ulloa que los otros sectores deben estar participando en este diálogo. Eso no se dio, es decir, el presidente dio unas declaraciones en ese sentido, pero nunca se nos invitó. Monseñor Ulloa ha sido claro al decir que la fase 2 implica que el gobierno nuevamente invite, que establezca cómo va a ser la metodología y además añadió, si desean que nosotros seamos facilitadores de esa fase 2, que pareciera otro diálogo diferente, porque usted comienza de cero, según las expresiones de Monseñor Ulloa, dice el gobierno que invite, establezca la metodología, y si quiere que nosotros seamos facilitadores, pues lo seremos. Yo creo que no debemos mantenernos en esta narrativa de las fases. Yo creo que debemos concentrarnos en resolver los problemas del país, muchos de los cuales están siendo generados por este diálogo que, vuelvo, insisto y lo ratifico, es excluyente. Nosotros no vamos a seguir, no vamos a insistir en esto de participar en un diálogo que ya generó un poco de decretos y normas que están afectando a la sociedad. Nosotros creemos que debe haber un diálogo nacional
y que el centro de ese diálogo nacional debe ser la concertación y que en la concertación, de una manera serena, sin insultos, con reglas de debate, lleguemos a conclusiones que sean adecuadas para todos los panameños y no para un sector, sin motivaciones políticas, sin sectarismo y con el ánimo de contribuir con el desarrollo económico y social de Panamá. Sí, y ahí también hay un elemento importante, sobre todo en el cumplimiento de los acuerdos, porque el sector que sigue sentado en la mesa ha entrado en un conflicto dentro de la propia mesa, al advertir que no se está cumpliendo con los acuerdos a los que se han alcanzado con el Ejecutivo. Culpan al Ejecutivo de tener la necesidad de ejecutar esos acuerdos, pero siguen utilizando la palabra acuerdos. ¿Acuerdos o imposiciones? ¿Cómo lo ve el CONEP? No, es que allí al final, si nos referimos al sector privado, acuerdos no pueden existir porque no estuvimos en la mesa. Evidentemente que ese diálogo ha tenido una consecuencia en otros sectores que no están representados en esa mesa excluyente. Entonces, cuando hablamos de acuerdos, podemos decir que son los acuerdos efectivos llegados entre ese grupo minoritario y el gobierno. Es como si tomáramos decisiones sobre las propiedades de Atenógenes Rodríguez y Atenógenes Rodríguez no está sentado en ese tipo de diálogo ni es parte de ese compromiso. Esa es una realidad. Entonces, frente a esa realidad que es irracional, antidemocrática y va contra el Estado de Derecho, hemos ripostado con una fórmula en la cual todos los sectores, inclusive esos sectores que se sentaron en Penonomé, que de manera arbitraria trataron de llevar al gobierno a tomar decisiones ilógicas, como en efecto se tomaron, hemos dicho, todos son parte o pueden ser parte de este proceso de verdadera negociación que se debe llevar a cabo en la concertación. Lo lamentable de esto es que se digan cosas absurdas, porque se dice que los acuerdos no se están cumpliendo porque la empresa privada no los cumple, y no se dice es porque los acuerdos y su naturaleza implican que sea imposible que el cumplimiento sea efectivo, por efecto de que la regulación de precios se advirtió y hay hechos que lo constatan, que genera escasez y otras situaciones perjudiciales. El lunes vamos a ver una situación directa producida por el decreto relativo a los medicamentos. Y esa situación es lamentable y va a generar otros hechos que pueden poner en peligro la estabilidad económica y social de Panamá. Porque al final, en esa mesa del diálogo único, la mesa del pensamiento único, de manera absurda, se tomaron decisiones y el gobierno, esos consensos, supuestos consensos, los convirtió en normas jurídicas. Hay un elemento, y sí quería preguntarle ya para cerrar, que estaban denunciando las farmacias pequeñas, y es el tema, por ejemplo, del descuento al jubilado. Dicen las farmacias pequeñas que ni siquiera eso está reglamentado, que ellos no pueden transformar ese descuento al jubilado, y no de ahora, de hace 20 años, que ni siquiera se tomaron el trabajo de por lo menos reglamentar el descuento para que pudiesen convertirlo en un crédito fiscal. ¿Eso es cierto? Bueno, lo cierto es, según hemos podido investigar, que ese descuento al jubilado lo asumen las farmacias. Porque en teoría debiese ser un crédito fiscal. En teoría debiese ser un pero que no está reglamentado, entonces. Que no está reglamentado y que no se acepta como tal. Increíble. Entonces, ¿qué pasa? Estamos añadiendo una cantidad de descuentos que afectan la economía de estas farmacias pequeñas. La afectan a tal grado que tendrían que vender a pérdida. Así es. ¿Quién vende a pérdida? Estamos hablando de negocios pequeños. Estamos hablando de personas que no tienen un flujo de caja que les permita asumir una situación como esta, que no pueden transformar en forma inmediata su negocio y que hoy han tomado la decisión de decir ya yo no puedo vender,
voy a regresar la mercancía que tengo, que la compré a un precio y la tengo que vender por debajo de ese precio de compra. No tiene ningún sentido. Entonces, si queremos llevar nuestra economía por esa vía, entonces estamos pavimentando el camino de Panamá para llegar al fracaso.